Este tema es el líder de convivencia en la educación. Entonces uno piensa en el término de liderazgo y pienso, al menos yo pienso en encabezar procesos, pero no solamente procesos que tengan resultados a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, líder de convivencia en la educación tiene muchísimas implicaciones. Entiendo que educación es en ámbitos y contextos muy amplios, ¿no? En ámbitos escolarizados y no escolarizados, en todos los niveles. Entonces, yo planteo estas dos preguntas para empezar a reflexionar y para ponernos en la tónica, que sería, ¿qué es lo que debe ser capaz de ver? Ahorita les explico por qué es ver. Y de identificar un líder en convivencia en la educación. ¿Cómo aprende ese líder a explicar, a comprender y enfrentar fenómenos y situaciones de violencia de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo? Hacerlo de una manera diferente es hacerlo de una manera con elementos que nos han servido, pero también elementos nuevos e innovadores. Entonces les quiero compartir, para empezar a escuchar un poquito también un caso real. Esta experiencia está registrada en un libro que se llama Casos que sí ven, perdón, Ojos que sí ven, por eso decía, el líder de convivencia tiene que ser capaz de ver, pero ¿ver qué? El caso que voy a compartir en este momento sucedió, quizá no expresa o refleja algo que nos ha pasado a todos, pero sí refleja una situación que puede ser muy similar o que han pasado situaciones parecidas, porque tiene que ver con la inclusión y la exclusión, en este caso, de miembros de nuestra comunidad educativa que excluimos de manera muy sutil, muy velada, pero pasa. Entonces, lo voy a poner en como un tipo podcast, como en un video, voy a correr un video, y al terminar el video voy a plantear unas preguntas. Escuchen atentamente cómo la maestra Amalia explica lo que pasa con su alumna, Ana. Al finalizar, como yo no los veo a ustedes, Heidi me va a hacer el favor de elegir a algunas personas a levantar la mano y van a contestar, o les voy a pedir que algunos de ustedes abran micrófonos para tratar de contestar las preguntas que les tengo para este caso. Entonces voy a correr ahorita el audiovisual. Tomado del libro Ojos que sí ven. Ana cursa el 5º año en una escuela pública ubicada en una colonia urbano marginal. Es una niña muy retraída, que vive en condiciones de pobreza. Su apariencia es descuidada. Normalmente se presenta a clases despeinada y con aspecto sucio. La situación no ha sido fácil para Ana. Sus compañeros no quieren sentarse junto a ella porque dicen que huele mal. Aunado a esto, su rendimiento escolar ha sido y es muy precario. Esto se comentó en una reunión del Consejo Técnico de la escuela. Ana es una alumna que tiene problemas con la mayoría de sus compañeros y compañeras. Me preguntaba este rechazo ante ella. Hasta que un día la vi muy golpeada de una rodilla, moretoneada y bastante inflamada. Le pregunté qué tenía y me contestó que se había caído. Le creí. Pero a los pocos días, al levantarse la manga de su suéter, le vi otra vez golpes parecidos al de la rodilla. Le pregunté y me dijo, era porque se había caído en la escalera. Pero una niña me contó que eso no era verdad, que su papá la golpeaba. A raíz de esto, yo platiqué mucho con Ana y sí salió la verdad, que era que el papá la golpeaba continuamente. No, la golpea hasta porque pasa cerca de él. Es familia golpeada a todas, desde la mamá y las hijas. Eso ya viene desde hace años. Aquí están Lucy y Lolita, sus hermanas. No sé, tú, Chuy, ¿tienes ahorita a su hermana Verónica? ¿Verdad? O sea, las niñas andan desaseadas. Nunca vienen con uniforme. No. O sea, si las niñas así se levantan, siempre despeinadas, así vienen.
Yo la tuve en primero y desde entonces ya la maltrataba el papá. La otra vez fue su cumpleaños y yo ya le había platicado con los niños. ¿Saben qué? Hay que aceptar a Ana. Ana es una niña golpeada. Ella necesita amor, hay que cuidarla, hay que quererla. Si no lo tiene en su casa, con nosotros sí. Pero traten de llevarse bien. Luego ellos dieron sus opiniones. Bueno, total, que fue su cumpleaños y entre todos nos pusimos de acuerdo y cooperamos. Compramos pastelitos y entonces le armamos la fiesta. Y no me acuerdo a qué la mandé a Sexto, a firmar, quién sabe qué cosa, pero Sí, fue a mi salón. así, a que firmara algo. No me acuerdo qué, algo del evento. Entonces ya le armamos ahí la fiestecita y entró Ana y ya ellos le habían puesto felicidades en el pizarrón y entra Ana, maestra, que la maestra fulana no está. Y todos, felicidades. Y se quedan así, como que se queda, ¿qué pasó aquí? Toda sorprendida y le dio tanta risa y tanta emoción que se vio que sentía emoción Ana y le dijimos, ay Ana, corta el pastel, ándale, corta el pastel. Pues nos tocó de a pedacito cada uno. Y creo que solo quedaron 2 o 3. Y estos son para ti, Ana, para que te los lleves a tu hermanita. Pues ya antes de salir les dijo, ¿saben qué? Los espero en mi casa porque mi mamá me va a hacer tostada. Y luego pues le dije, Ana, ¿sí te va a hacer tostada tu mamá? Y me dijo, sí, porque mi papá anda en el rancho y mi mamá me dijo que me va a hacer tostadas. Y los espero en mi casa a quien pueda ir. Ah, no sabía que sí se había organizado lo de su cumpleaños. No, sí, hubo como 15 o 10 niñas que fueron a su casa. Ay, maestro, estuvimos en casa de Ana. ¿Y qué tal? Les dije yo. No, pues muy bien. ¿Por qué no fue? Pues ni modo, les digo, para la otra voy, pero estuvo contenta y me dio gusto, porque sí sirvió de algo. Se acercaron más. Entonces ese fue el caso de Ana. Eso pasó, es un registro, es resultado de un registro tomado de un consejo técnico escolar, que son las reuniones que llevan a cabo los docentes cada mes para poder checar cuestiones administrativas y pedagógicas. Entonces, quiero que alguien pueda contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo fue posible que Ana, que ya estaba en quinto de primaria, pasara todos esos años, o sea, primero, segundo, tercero y cuarto en la escuela, sin que nadie atendiera su situación personal? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Buenas tardes, mucho gusto. Esa situación parece que es muy común en muchos países de América Latina, porque se especificó que era una escuela del sector urbano marginal, entonces tiene mucho que ver con el ethos del docente. Tiene mucho que ver porque si la niña pasó desde primero, los docentes dijeron, ok, yo la tuve en tal grado, etcétera, ninguno se fijó, sino que solo la dejó pasar. Solo la dejó pasar. Ahí tiene, repito, tiene mucho que ver el ethos del maestro, del docente, ese compromiso, esos ojos del corazón, como le llamamos a veces. Y el sistema tiene mucho que ver en aquella apatía. Realmente es algo, es un caso, son casos como esos, yo considero que son esos que nos tocan, nos mueven el piso porque nos llaman a reflexionar y hacer una autocrítica y promover esa mejora en nuestro actuar docente. Así que eso sería básicamente que los docentes no se fijaron, que se dejaron guiar por una discriminación consecutiva de una apatía profesional, una apatía en la vocación, una apatía de pertenecer a un sistema que espera que todo sea así, que nadie destaque, que nadie mejore, prospere, que donde los valores no existen. Hay una predisposición a asumir ese tipo de posturas y esas afectan terriblemente al docente, especialmente al estudiante y al entorno, a la comunidad educativa en general.
Gracias. Cintia, muchísimas gracias. Tocaste temas muy relevantes. No es solamente un tema, tiene que ver con la ética del cuidado, ¿no? Y con la vocación de los docentes que tienen ojos para ver cosas que sí ven, que no les pasan desapercibidas. Y no solamente entonces desde el docente, es un problema del sistema. Si un sistema no tiene líneas o políticas escolares en donde se revisen desde primer año situaciones de discriminación y de exclusión sistemática, pues entonces algo está mal en el sistema. Hasta que alguien, una maestra que dijo, ay, me movió el piso, dijiste tú, a esta maestra le movieron el piso. Una maestra sí vio. Entonces ahí ya trabajaste estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que sí vio la maestra Amalia? Porque hizo algo. Los demás en todos esos años no hicieron o hicieron poco. Veían que pasaba algo, sabían que la golpeaba, la excluían sus compañeros de clase porque olía feo, estaba desasiada, lo que sea. En efecto, urbano marginal, ¿no? En contextos que todos los países de Latinoamérica tenemos. Entonces, hay una doble responsabilidad, la del sistema y obviamente la de los docentes. Gracias, Cintia, muy valiosa la participación. Más o menos redunda en esto. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué fue lo que sí vio la maestra Amalia? ¿Cómo podrían resumirlo? ¿Qué fue lo que sí vio la maestra Amalia? Ya le habilitamos el micrófono, Juani. Lo que logré percibir pues fue lo que ya compartió Cintia para no ser redundante. Sin embargo, pues agregando un poquito a lo que ella decía, creo que no solamente tiene que ver con la apatía de repente que se puede manifestar por los docentes que incluso ya le habían dado clases en los años anteriores, pero porque tal vez pues solo había un interés en la parte de la academia, ¿verdad? No en la parte del ser humano. Entonces, creo que esta maestra, ¿verdad? Fue un poquito más allá de la academia y se interesó en la persona, ¿verdad? En ese ser humano que llega más allá de solo aprender pues los conceptos, la terminología, los números. Es un ser humano que necesita atención, que necesita ayuda, que necesita cuidado y que incluso pues de repente se necesitaba ir un poquito más allá hasta el trasfondo familiar, porque se hablaba, si mal no escuché, de una situación de abuso de repente verbal, qué sé yo, en casa, ¿verdad? Por parte de su padre, según lo que logré entender, no así de la madre. Entonces de repente podíamos ver una dinámica familiar inestable. Entonces, la maestra vio algo más allá, ¿verdad? De su trabajo en la parte académica, sino que se preocupó por el ser humano, ¿verdad? Y pues, lógicamente, ella coincidió que cuando lo compartió con los demás colegas, ellos sí se habían percatado, pero sencillamente habían tomado la decisión de no participar, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que podía agregar brevemente, dado de que sí tuve dificultades en escuchar un poco. Muchas gracias. Gracias. Escuché, creo, maestra Juani, ¿verdad? Muchas gracias. Me hiciste recordar un concepto de Vygotsky sobre la vivencia. La vivencia en el aprendizaje está conformada por dos elementos, lo cognitivo y lo afectivo. Y eso lo dijo hace más de 100 años. Lo cognitivo y lo afectivo. Y estar en escuelas en donde esta diada, en esta vivencia de lo educativo, está integrado de esta forma y está explicitado, insisto, en acciones, en líneas de la escuela en su totalidad, de la comunidad. Entonces, eso hace la gran diferencia. Tenemos una sobrevaloración de lo académico. Bueno, Paloma, pues es lo que nos piden las autoridades, el currículum, la carga administrativa, sin duda. Pero si vemos que lo afectivo, en este caso, la diversidad, el reconocimiento de la diversidad y la inclusión de esta diversidad de manera propositiva y positiva, ayuda a que se dé de manera casi como una consecuencia natural lo académico. A nadie le gusta trabajar en un lugar donde hay mal ambiente, donde te rechazan.
obviamente hay muchos estudios que demuestran que no es saludable estar en un lugar o en un clima que no es apto, propicio para el aprendizaje. Entonces, la tercera la voy a dejar nada más, no la voy a abrir. ¿Cómo te imaginas una institución, la misma institución, en donde varios docentes estén capacitados para ser líderes de convivencia, para ser líderes que sí vean? Y quiero hacer una especificación aquí. Fíjense lo que hizo la maestra Amalia. No solamente vio la necesidad de Ana, sino que hizo un ejercicio ciudadano, porque incluyó a todos para darle un regalo a Ana, una cosa puntual, que es, tratemos a Ana bien, tratémosla con respeto, organicemos un cumpleaños, pero puso a todos a colaborar en eso. No dijo ella, yo voy a traer el pastel y yo me voy a poner de acuerdo con su mamá para las tostadas. Se dan cuenta que fue una construcción colectiva ante una situación evidente de exclusión. Entonces, ahí hay un elemento que ahorita vamos a trabajar un poquito más a fondo, que ya lo han mencionado ustedes, que es la exclusión y que muchas veces es invisibilizada porque está naturalizada, porque la justificamos. No, pues es que, pues de por sí sus papás la maltratan, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, pues es que sí sabíamos que era grave, pero no sabíamos que era tan grave. Podemos tener miles de argumentos que justifiquen la discriminación, la no visibilización de situaciones que son graves y que no afectan solo a un pequeñín, a toda la comunidad. Entonces, esto que organiza la maestra Amalia tiene dos cosas claves: reconocimiento de la diversidad y consenso para darle solución a algo. Entonces estás hablando de sentido de pertenencia y democracia. Lo estoy tratando de llevar de una cosa de un caso así, muy concreto, que todos hemos vivido, visto, presenciado, a la construcción teórica. Esto tiene que ver con sentido de pertenencia y una práctica democrática, porque hubo consenso para solucionar algo pequeño. Entonces, no solamente se vio beneficiado Ana, sino que en la experiencia y en la vivencia se vio beneficiado todo el grupo de la maestra Amalia. Entonces uno dice, bueno, pero ese es un tipo de violencia. Claro, ese es un tipo de violencia muy dañina, la exclusión. Entonces, con mis palabras traté aquí de ponerles un poco qué es la violencia. No es una forma de convivir, porque luego se habla de la convivencia como un ideal, pero entonces al ser violentos estamos conviviendo de manera agresiva. No, no es una forma de convivir. La violencia es un daño intencionado de una persona o grupo hacia otros. Implica luchas de poder, de dominación de un grupo sobre otro, que considera que tiene atributos, cualidades que le dan una supremacía o le dan un dominio sobre un otro. Soy más grandote, soy el más listo, soy el más fuerte, el más, ¿no? O entre docentes, pues soy la autoridad. O sea, atributos o cualidades que dan esa sensación de poder hacer un daño psicológico, verbal. Ya conocemos los tipos de violencia, ahorita los vamos a mencionar un poco directa. ¿Qué dice Galtung, que es el teórico de la paz y la violencia desde los 60 más o menos, 70? Implica negar las necesidades básicas de un ser humano. ¿Cuáles son? Supervivencia, bienestar, identidad y libertad. No voy a adentrarme mucho en esto, pero es un concepto clave para entender cómo suceden los episodios de violencia, por qué aparecen y en su contraparte, qué es la contraparte, ¿no? ¿Qué es la construcción de la paz, ¿no? Finalmente. Entonces, al centro está un elemento clave que es el conflicto. Los conflictos no son negativos, dice, el conflicto es inherente a las relaciones humanas. No es nada negativo, es al contrario una oportunidad
para desarrollar habilidades de comunicación asertiva, de democracia, ¿no? de resolución de conflictos, en fin. Entonces, conflicto, cuando aparece, hay dos cosas. O lo manejas de manera positiva o lo manejas de manera negativa. Manejarlo de manera negativa es lo evado, lo minimizo o lo trato de aniquilar, como de detener, pero con fuerza. Ninguna de esas tres funciona. Lo único que pasa es que el conflicto de ser pequeño se agrava porque no se atiende como debe ser, se agrava, se agrava, se agrava, y como un globo que no puede tener, no se puede inflar de manera infinita, ¡puc! Ahí está el episodio violento. Es algo que era pequeño, no se atendió, y de pronto dices, ¿en qué momento llegaron estos a pegarse con tanta hazaña, con tanta violencia? ¿En qué momento? Pues no, en momentos que no vimos y que no atendimos. Todo el contrario, el conflicto aparece y lo empezamos a atender, lo vemos. Ok, aquí ya empieza a haber una rencilla, empieza a haber algo que puede, la semilla, se están llevando mal estos dos grupitos, ya vi que se hicieron dos grupos, ok, ¿qué hago para que al final del ciclo escolar no se haya convertido en una rivalidad inamovible? Entonces, lo identifico desde el principio, de preferencia, bueno, hay muchas prácticas que nos ayudan a que los grupos se sientan cohesionados desde el principio, pero supongamos que ya empieza a haber ahí algunas diferencias y ¿qué hago? Ahí es la tensión puntual del conflicto. Entonces, dice Galton, detrás de todo episodio de violencia hay un conflicto no resuelto. Eso casi que lo tengo tatuado, porque para ver que la violencia ha llegado a un punto, hay que revisar qué no se hizo antes de que pasara ese episodio violento. Ahí está la clave. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que vemos en las escuelas, en las universidades? Pues lo que es fácilmente visible. Golpes, agresiones, vandalismo, porque también hay violencia hacia la escuela. Burlas, acoso entre pares, ciberacoso, chismes. Yo diría también abuso de autoridad, ¿no? También sucede entre el colectivo docente que entre maestros hay muchos roces importantes que llegan a desencadenar problemas muy complicados, o directores que también están acosando en cierta forma laboralmente a sus maestros, ¿no? O sea, hay de todo, pero esta es la violencia directa, la violencia que vemos y que le podemos nombrar con facilidad porque ahí está. ¿Cuáles son los otros tipos de violencia según Galton? Y que seguramente ustedes ya han escuchado mucho de esto: la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia cultural es como lo decían ahorita maestras Cintia y Juani. Bueno, no sé si son maestras, discúlpenme, yo ya estoy asumiendo que son maestras. La estructural son todas las desigualdades, los desequilibrios, la falta de acceso de oportunidad, la inequidad de un sistema, de la estructura. Podemos pensar eso a nivel nación, ciudad, comunidad más cercana, entorno cercano, escuela. O sea, todo lo que pasa para que se legitime permanentemente una dinámica desequilibrada, inequitativa, desigual. Entonces, esa es la violencia estructural. Y la violencia cultural son los prejuicios, las creencias, los valores que asumimos como verdaderos, casi como, como ideales. Está bien si son ideales, pero en el momento en que no nos permiten dialogar con un otro, entonces se vuelven antivalores, ¿no? Pues todas estas creencias y prejuicios que tenemos que legitiman la violencia directa. Ejemplo, porque lo he escuchado de algunas maestras.
Le volvieron a hacer le volvieron a agarrar de los pelos a Lucía, ¿no? A la niña Lucía. Y la maestra dice, pues sí, es que es bien molestona, de por sí ella pues no se da a respetar, es bien enojona. Entonces, estás justificando que eso suceda. ¿Por qué? Esa niña es así. Hay un prejuicio. Entonces, casi nos falta decir, se lo merece. No, esperemos que no. Pero pensemos en muchos casos. No, pues es que de por sí ese chavo siempre viene vestido pues muy gay. Híjole, ahí está un prejuicio. Entonces, por eso lo molestan tanto. Pues no, o sea, no debemos naturalizar eso, independientemente de la postura personal y o religiosa que uno tenga. Entonces, la violencia estructural y la violencia cultural son el origen de la violencia directa. Si solamente yo como profesional de la educación trabajo en el nivel de violencia directa, entonces no estoy construyendo paz, no estoy construyendo convivencia, estoy en la paz efímera, en la ausencia de conflictos, entre comillas, tratando de que esa semana no haya muchos episodios de violencia y hasta podemos tener una bitácora. Hoy no, 2 alumnos se pelearon, la semana pasada se pelearon 10. Esa es una paz efímera, porque estamos solamente atendiendo y enfrentando los episodios como un apagafuegos, ¿no? De violencia, pero no estamos trabajando con el sistema, no estamos trabajando con nuestra cultura escolar y no estamos trabajando con la raíz de la violencia. Las escuelas pueden estar atendiendo la violencia directa años y dicen, pero ¿por qué la escuela no mejora en ese sentido? Porque se están focalizando en la puntita del iceberg. Cuando se trabaja con la raíz, es paz duradera. Ahí sí es convivencia como paz duradera. Ya, ahí está, la estructural y la cultural. Tuve que haberlo puesto antes, ¿verdad? Pero aquí está, ¿no? Entonces, ahora preguntaría, ahora yo como líder de convivencia en la educación, ¿qué tipos de violencias debo ser capaz de ver? Si yo me formo en esto y soy un experto en esto, pues aquellas violencias que son el origen de los conflictos. La violencia estructural y la cultural, que dan origen a la violencia directa. Y este ejemplo me gusta, esto es como a nivel de sociedad, ¿no? El del lado, el cómic, que está el niño chiquito con su mamá, pues queremos seguridad social. No, por favor, educación de calidad, no. Ya no, el otro ya está más grande, el chavito que llegó, el jovencito que llegó como niño, ahora es joven. Trabajo, por favor, un sueldo, empleo. No. Llega con la pistola y se pregunta la autoridad, oh no, ¿cómo llegamos a esto? Híjole, pues yo creo que ahí está, ¿no? La transición de cómo se llega a la violencia con un antecedente de violencia estructural. Y la violencia cultural que legitima los estereotipos, los prejuicios por orientación sexual, por clase socioeconómica, color de piel, en fin, no, si vieran, si quien ha estado en los estudios de si se discrimina a la gente por color de piel, sigue siendo un elemento muy relevante y para mí muy alarmante. Voy a volver a abrir micrófonos con la ayuda de Heidi. Voy a pensar ahora en otro caso. Están muchas escuelas, ahorita voy a hacer mis observaciones, no crean que estoy súper en contra, pero hay escuelas en donde se manejan mucho los cuadros de excelencia, los alumnos excelentes. Entonces solamente nombran a quien en ese periodo o en ese año escolar alcanzaron 9 y 10 en las cuestiones académicas. Entonces, yo quiero que alguien me diga, por favor, unas 2 personas que participen, las ventajas y las desventajas que conllevan este tipo de prácticas que son muy comunes de la escuela con cuadros de excelencia. No, digo, yo los conozco así, ¿no? Los cuadros de excelencia seguramente tienen otros nombres.
pero si hay alguien que pueda hacer un mini análisis de ventajas y desventajas, lo puede compartir. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, de hecho, sí creo que tienen ventajas y desventajas, como ustedes lo plantean. Dentro de las ventajas podría mencionar que se destaca el esfuerzo de los estudiantes, ¿verdad? El trabajo que han realizado durante un periodo o X tiempo en alguna actividad. Entonces, esa se podría mencionar como una ventaja, y también puede ser una ventaja que dependiendo del tipo de aprendizaje de los estudiantes, también lo puede motivar a tratar de mantener un récord académico, por lo menos un récord académico como metas a lograr, ¿verdad? En términos de academia. Dentro de las desventajas, pues sí se puede mencionar que tal vez los estudiantes pueden estar un poquito estereotipados, ¿verdad? Estos son los excelentes, estos son los que siempre sacan buenas notas, estos son los más inteligentes de la clase y los demás no lo somos. Entonces se pueden generar inconscientemente, creo yo, algunos estereotipos dentro de los mismos estudiantes. Quisiera pues aprovechar para comentar que en la institución donde yo laboro, anteriormente se manejaban, sin embargo, luego se modificó la estrategia de reconocimientos y se hacía de una manera en que todos los estudiantes aparecieran en lo que se le llama los boletines, ¿verdad?, de reconocimiento en diferentes áreas. Entonces así se incluía a todos, no había exclusión, y todos los estudiantes sabían que eran buenos en una u otra área. Entonces eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. Gracias, Juani. Gracias. ¿Alguien más para hacer ahorita justo el comentario? Yo quiero compartirles experiencias propias y como educadora tenía un grupo de sexto grado hace varios años y la institución, estábamos en asamblea de docentes, estábamos cerca del final de un periodo y estábamos discutiendo. Nuestra directora nos dio la apertura para que decidiéramos como equipo, que también de entrada me pareció una excelente estrategia, porque eso de incluir al equipo de docentes en políticas que son propias de las instituciones, de los dueños de instituciones, de la visión de ellos, eso pues nos motiva. Así como estábamos desmotivados, hablamos de las ventajas y desventajas, y todos, casi todos en común, vimos que eso que hablaba Juani Peñalba, los estereotipos, que aquellos niños que en determinado periodo, que habíamos observado eso en determinado periodo, se habían esforzado, aunque no habían obtenido las mejores notas, pero que se habían esforzado y habían mejorado su rendimiento académico, se sentían que no se les reconocía, que no se les valoraba. Entonces la directora, al ver esos argumentos, ella dijo, ok, vamos a hacer siempre nuestro cuadro de honor. Aquí nosotros le llamamos cuadro de honor. Pero les dejo a ustedes un reto. Compensen esas desventajas a través de una estrategia. Entonces, con varios compañeros, cada quien hizo unos hicieron medallas para todos y tal. A mí en lo personal, yo lo que hice fue que durante todas las semanas, hice un mural donde ponía 2 estudiantes con su fotografía y dejaba unos post-its grandecitos pegados alrededor de ese mural. Y lo que les dije a la clase es, los invito a que ustedes aporten a ese mural describiendo las cualidades, lo que a ustedes les parezca bien de estos 2 niños. La otra semana van a haber 2 y así sucesivamente. Además, me sorprendí, yo siempre, como son de sexto grado, eran muy traviesos, pero traté de hacerles conciencia, porque les digo, aquí nos tenemos que conocer nosotros. Nosotros nos conocemos y por favor sean respetuosos, realmente escriban con el corazón. Y demás está decirles que se llenó de cualidades y me pasó algo especial con una niña. Yo tenía una niña con necesidades especiales y esta niña tenía dificultad para escribir y para comunicarse.
pero ella había hecho un gran esfuerzo y yo me sorprendí el amor que los niños le tenían a su compañera. No se lo demostraba. Entonces, así como que ese periodo, ese parcial, pues fue una experiencia sumamente enriquecedora para todos los docentes, para toda la escuela realmente. Pudimos retar, contrarrestar las desventajas a través de otras estrategias. Pero sí, esos cuadros de excelencia se piden. Dentro de las ventajas está eso y también van dirigidos a los padres de una manera no tan directa, pero se puede lograr un equilibrio. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias, Juani. Pues este tipo de experiencias son las que hacen la diferencia. No es que estén mal, no hay que no satanizar a los cuadros de excelencia. Tienen sus ventajas, decía Juani, las metas personales, pero si eso va en detrimento de la comunidad y de que unos se sientan siempre tontos, menospreciados por su bajo rendimiento, entonces estamos haciendo algo mal. Esa es mi cuestión. Supongamos que en los cuadros de excelencia decimos, ese que quiere excelencia, vamos a meterle también un criterio nuevo, que sea tutor de 2 compañeros que estén en rezago académico. Y si los 2 compañeritos en rezago avanzan también, porque él los estuvo tutoreando, también entra dentro del criterio para considerarse un alumno de excelencia. O sea, poner criterios para que la brecha entre buenos y malos estudiantes se disminuya. Esto que comparte Cintia es de un líder de convivencia. Alguien que no nada más dice, sí, el cuadro de honor está bien, pero boletines de reconocimiento para lo que sí son buenos, pues ahora sí que ese es el fomento a la identidad común, al sentido de pertenencia. Todos tenemos cualidades y todos tenemos atributos. Y yo diría que en lo académico, que los alumnos más avanzados, esa es una estrategia, se llama tutoría entre pares, apoyen a los más rezagados en algunos momentos de la jornada escolar. ¿Qué diferencia habría con la verdadera excelencia académica y humana? Muchas gracias por compartir. Entonces, voy a enseñarles aquí un poquito el preámbulo, como una introducción muy general de lo que es el modelo de convivencia que desde MNR School estamos promoviendo, que es el modelo para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar. Entonces, ¿qué debe ser capaz de hacer un líder en convivencia? Endurecer las normas, hacerlas más rudas y hacer peores sanciones. Se ha visto que no funciona. Que los padres de familia firmen nuevos acuerdos tampoco es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir la paz duradera. ¿Cómo? A través de prácticas pedagógicas y de gestión. Lo que acaban ustedes de mencionar ahorita, como esto de poner 2 fotos y que pongan cualidades y atributos, es una práctica pedagógica inclusiva. Y lo que hizo la directora de escuchar que todos tuvieran estrategias para complementar o compensar los cuadros de honor, es una práctica de gestión, porque es de toma de decisiones. Esas son las prácticas que cambian y transforman las escuelas. Aprender a vivir y aprender a convivir. Este es el modelo, lo voy a explicar por partes. Perdón, voy a regresar tantito. El modelo tiene el nivel de contención. Piensen en la primera imagen donde está la violencia directa en la cima, como un iceberg, y abajo la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, si solamente nos quedamos con estrategias a este nivel de la contención de la violencia, pues entonces solamente podemos hacer, pues, una distinción entre delito, falta grave y falta menor. Un líder en convivencia, sí hay cosas que hacer aún en ese nivel, no crean que no. Distingue entre lo que son las convenciones escolares, llevar el uniforme, llegar puntuales, y las normas para la vida, que tienen que estar las 2 en los reglamentos, a la par. No solamente voy a ver que lleves el uniforme, voy a ver qué pasa con tus normas que te van a funcionar para toda la vida. Fomenta las expresiones afectivas como vehículo, como forma para aplicar esas normas. Planea la revisión de las normas con una lógica de derechos humanos. Facilita que todos los docentes sepan cómo construir el reglamento en corresponsabilidad. Eso significa que al inicio del año está el reglamento A de la institución, pero también dentro de las aulas, los grupos de trabajo, los grupos de maestría, hay reglamentos internos.
armarlos junto con los alumnos tiene un beneficio enorme para el resto del año. Y revisa los protocolos de acción frente a la irrupción de las normas, que las consecuencias sean en verdad, que estén relacionadas con la norma que se rompió. Eso es, y tiene que ver con lo de los derechos humanos también. Entonces, claro, en un nivel de contención hay no solamente control y restricción, hay una oportunidad de formar a los alumnos, pero se queda muy superficial. El siguiente nivel tiene que ver con otro tipo de desarrollo de habilidades. ¿Para qué? Para solucionar los conflictos, para que los conflictos no se hagan grandes. ¿Cómo qué habilidades? Pues de comunicación, de empatía, de colaboración, todas las habilidades socioemocionales y aquellas que se requieren para solucionar de manera dialógica los conflictos. ¿Qué tipos de mecanismos nosotros tenemos en el modelo? La mediación, los círculos de paz, que viene con fundamento en la justicia restaurativa, y cómo manejar el acoso entre pares, que no se puede hacer por a través de la mediación. Este es otro tipo de abordaje. En este nivel, un líder de convivencia tiene que ser capaz de impulsar este tipo de prácticas pedagógicas y de gestión. Y a un nivel todavía más profundo, que no es solamente solucionar o manejar los conflictos, se apuesta por la transformación de la escuela, por la transformación de la estructura y la cultura escolar. Ahí sí es como poner en un gran barco a remar a todos hacia el mismo lugar, hacia la misma meta, a través de prácticas de gestión y de, en aula, prácticas pedagógicas, inclusivas, equitativas y participativas. Y no es suficiente con que un maestro lo haga. Digan, ay, bueno, de esta escuela de 10 maestros, uno sí está haciendo asambleas, está manejando debates en su grupo. Si la política de toda la escuela es muy superficial en estas prácticas pedagógicas, entonces van a surgir muchos episodios de violencia. ¿Por qué? Porque no se está trabajando con prácticas que transforman la escuela. ¿Qué tipo de prácticas? Que son las que vemos y fomentamos a partir de este modelo en todas las escuelas en las que hemos estado trabajando. Políticas institucionales como escuela abierta, saludo matinal, luego así se los comento, pero no podemos profundizar. Fomentan, fortalecen, estimulan profundamente el sentido de pertenencia a través del cuidado mutuo. Hay una cosa que se llama círculos de paz, que tiene que ver con eso, con el reconocimiento, decía Cintia. Tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a querer cuidar y cómo nos vamos a querer apoyar si no sé quién es ni qué cualidades tiene mi compañero en el grupo? Cuestiona prácticas en las que se dividen de manera muy evidente a los buenos de los malos estudiantes. Las cuestiona, no es que las niegue, no es que las elimine, sino que dice, oigan, ¿qué más podemos hacer para que estos cuadros de excelencia en verdad disminuyan la brecha académica, el status quo y sean una comunidad? No exacerben las diferencias, exacerben la brecha. Apuesta al 100% por el aprendizaje cooperativo, como una forma de trato equitativo. El aprendizaje cooperativo es una maravilla. Todas las técnicas de aprendizaje cooperativo son para que el grupo no solamente está comprobado. Johnson y Johnson lo menciona en todos sus estudios, y luego lo mencionan muchos españoles como Torrego, Pujolás. Se ha comprobado que trabajar de manera cooperativa, al menos en el 80% de la jornada escolar y el otro individual, mejora no solamente el rendimiento académico, sino las relaciones interpersonales y la autoestima de los miembros de un grupo. Y facilita espacios para que las voces de todas y todos y todas sean escuchados y tomadas en cuenta. Esto tiene que ver con formar para la ciudadanía. Queremos ciudadanos que sepan ser proactivos, bueno, que sepan participar democráticamente, pero no lo dejamos en la escuela, nunca lo ponemos en práctica en la escuela. Entonces queremos que los ciudadanos salgan con ciertas habilidades, ciertos saberes y ciertas actitudes que nunca pusieron en práctica en la escuela. Entonces es una incoherencia.
hay mucho que hacer. O sea, puse este collage como para decir, sí hay mucho que hacer. Les quiero, para finalizar, este videíto les quiero compartir de lo que dice la maestra Carvajal sobre lo que es trabajar por la convivencia. La doctora Ceci Fierro, no recuerdo. Ya, nos preguntamos por qué las prácticas pedagógicas y de gestión escolar pueden construir la paz duradera en las escuelas. Bueno, me parece que tenemos mucha investigación en el mundo, en escuelas situadas en entornos vulnerables, en entornos de mucha violencia social, y hay un dato consistente que repite la investigación en México, en América Latina y en otras regiones del mundo, que es escuelas que fortalecen su actividad formativa disminuyen de manera casi automática, no quiero decir automática, pero de una manera muy constante y muy clara los niveles de violencia. ¿Por qué razón? Porque las escuelas que se ocupan por interesar a los estudiantes, que se preocupan por sus culturas de casa, que involucran a los padres y madres, a las personas de la localidad, escuelas que trabajan por cuidar las formas de trato entre los estudiantes, que atienden a quienes enfrentan situaciones de rezago escolar o cualquier otra situación que limita, cualquier otra barrera hacia su participación, esas escuelas van creando un tejido social, van creando mucha cohesión, van creando confianza, y la confianza y la cohesión son las llaves maestras que desestiman, desalientan la repetición o la involucración en incidentes de violencia. En la medida en que una comunidad se fortalece internamente, en la medida en que tiene un trabajo interesante y valioso, disminuyen los episodios. Los alumnos están más interesados en participar, en vincularse, en crear, están convocados de una manera positiva, proactiva, creativa, y por esa razón se va desalentando esto. Y eso, lo interesante, es que este tipo de investigación se ha realizado en el Reino Unido, en países de Europa, en países de Norteamérica, y es constante el hallazgo. Fortalecer la educación implica apuntar y trabajar por una paz duradera en las escuelas. Bueno, lo explica muy bien la doctora Ceci Fierro. Entonces, para finalizar, he punteado esta listita de ser líder de convivencia en la educación es tener la convicción de que se puede transformar la cultura escolar, ser valiente, porque a veces se va a contracorriente, ser creativo, como las experiencias que nos compartieron las maestras en este momento, bueno, hace un momento, confiar en lo que se sabe. Si yo estoy formado, pues entonces, y sé qué mecanismos y qué estrategias fomentan la inclusión, fomentan la equidad, la democracia, la participación, entonces, pues confío en ello. Soy ejemplo, no puedo pregonar y pedir algo que yo no estoy haciendo. Formación continua, estar inspirado, diríamos, tener sueños de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Tener un ideal de comunidad educativa, creo que fue Cintia quien dijo ser comunidad, no pensar en individuos aislados, somos comunidad. Y hago alusión al final a un mito, digo yo, ser como Prometeo, porque este es el titán que roba el fuego, que bueno, es el padre de la civilización, ¿no? Les enseña a los seres humanos, a los hombres, las matemáticas, cómo domesticar a los animales, los números, en fin, era un docente Prometeo. Entonces roba el fuego, que simboliza el conocimiento, y lo lleva a los hombres. El fuego que ilumina no solamente las mentes más brillantes, sino los corazones. Y eso para mí es muy importante, el símbolo del fuego que tenemos que llevar a nuestras escuelas. Digo, a Prometeo lo castigó Zeus, ¿no? Como en un castigo eterno donde un águila todo el tiempo lo estaba comiendo, desgarrando su carne, y como era inmortal, pues pasaba todos los días. No nos va a pasar eso, afortunadamente, pero llevemos ese fuego, ese conocimiento, esa luz de que las cosas se pueden hacer bien,
dentro de nuestras instituciones educativas. Y con eso, pues agradezco y ahí está Prometeo. Y termino esta conversación con ustedes. Le damos las gracias a Paloma Ramírez por su excelente presentación. A continuación, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas en el Google Meet y también puede levantar su mano para habilitarles el micrófono. Vamos a habilitarle el micrófono a Cintia Garay. Yo tengo una consulta para nuestra ponente. En su experiencia, ¿qué tipo de convivencia es la más difícil en la escuela? ¿Entre los estudiantes o entre los docentes? ¿Cuál de las dos es la más difícil de sobrellevar? Gracias. Gracias, Cintia. Voy a traducir un poquito a relaciones. ¿Qué tipos de relaciones? Porque finalmente la convivencia es lo que queremos lograr, ¿no? Entre docentes o entre los mismos alumnos. Entonces, los alumnos finalmente están en formación. Entonces, hay posibilidades de que si bien puede haber episodios más recurrentes y frecuentes, si se trabaja en prácticas pedagógicas, inclusivas, equitativas y participativas, en hacer sentido de pertenencia, cohesión, reconocimiento de la diversidad, escuchar las voces, entonces los alumnos son mucho más abiertos y responden de una forma, decía la doctora Ceci Fierro, no en automático, pero es prácticamente una consecuencia natural de esas prácticas. Ellos están interesados y abiertos a tener buenos climas de aprendizaje. Quieren estar en una escuela donde vayan contentos. Entonces, lo que yo he visto desde mi experiencia es que cuando hay conflictos instalados entre los docentes, es más complejo, tiene más complejidad, no porque no se pueda, pero ya son adultos formados con dinámicas de interacción en donde tiene que ver el sistema, la autoridad y el sindicato incluso. Entonces, yo diría que no es inamovible el tema con los docentes, pero sí he visto situaciones muy complejas, diría yo, entre los docentes. Gracias, Cintia. Excelente participación, Cintia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee hacer su consulta? Bueno, vamos a leer unos comentarios que tenemos, ¿verdad? Tenemos comentarios de Lourdes Canales, dice excelentes reflexiones. Catherine, muchas gracias, excelente información. Juani Peñalba, agradecida por la disertación. Jessica nos dice muchas gracias también. Gracias, linda tarde a todos.